Bien, ya estamos por aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes a Marta Olivia, a ti, a la audiencia y en espera, como siempre, de nuestro hombre del sombrero que ya está ahí. Ahí está ya. Safe. Safe, Hey, barriéndote en primera, muy bien. Marta Olivia, Exactamente. buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlos como cada lunes. Qué mejor manera de empezar la semana que con ustedes aquí. Jorge Meléndez, un abrazo grande. Salvador Frausto, un gusto. Juan. Y a todos nuestros seguidores del gran canal de Julio Astillero. Salvador Frausto, bienvenido con su sombrero de color azul pastel. Bienvenido por aquí. Muchas gracias, Julio. Un gran gusto arrancar la semana contigo, con Marta Olivia y con Jorge. Pues acá andamos. Buena semana. ¿Cuántos sombreros de cuántos colores tienes, Salvador? Gran pregunta. Hace tiempo que no los cuento, pero yo creo que sí son como 50 o 40 y tantos. ¿De Oye, veras? ¿Y cómo los escoges? A ver, ahora la pregunta, Salvador, perdón. ¿Cómo los escoges? Adelante. Depende, si paso por una tienda, me gustan, voy viendo si ya está viejito alguno de cierto color, lo renuevo por otro del mismo color o color similar. Total que ahí tengo de muchos colores, rosas, amarillos, los más exóticos los uso poco. Pero, a ver, perdón la duda, pero cuando vas a elegirlo en la mañana, o sea, yo, por ejemplo, digo, a ver, va a estar fresco, va a ser caluroso, tengo 2 opciones, pero depende de mi humor en la mañana, es como me pongo, me cambio, hago. En tu caso, ¿cómo le haces? Sí, el clima es muy importante porque hay sombreros muy calurosos y hay otros intermedios, este es intermedio, por ejemplo, otros más frescos, y también pues depende que me vaya a poner de camisa o de saco. Jorge, querías preguntar algo. No, yo quería decir nada más la barba, porque ya no hemos visto las barbas, había azules, en fin, y ahora ya la barba tradicional. Quedamos, Jorge, en que nos íbamos a pintar juntos la barba, ¿no? Pues sí, pero no me dices cuándo. Pues vamos el viernes a comer allá donde nos gusta. Órale. Y pasamos a pintárnosla. Órale, ya se armó. Ya se armó. Oye, Salvador, yo última pregunta, digo de mi parte sobre este tema. ¿Cómo se denominan ese tipo de sombrero que te gusta y por qué no usas o también tienes sombrero norteño, sombrero grandote? ¿Qué onda? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se llama el que usas? Y si tienes de otros. Sí, tengo de otros. Fíjate que no soy muy experto, a pesar de que compro de varios tipos, en saber qué modelo es, pero tengo sombrero norteño, tengo boinas, con frecuencia uso boinas, por ejemplo. Sí, de distinto tipo, más tipo vaquero. Sí, hay de muchos. De a la corta, a la larga. Yo recuerdo que esos sombreros, a lo mejor estoy equivocado porque yo no he usado, se les llamaba Panamá, porque hace muchos años en Panamá hacían unos sombreros súper finos y muy elegantes, ¿no? Y bueno, ya los otros de charro o de vaquero ya eran diferentes. Bueno, pues después de esta introducción a la sombrerería, vamos a seguir adelante. Venga. ¿Y de qué material son los que más te gustan? Clavado. Es que, ¿de qué son? Tengo de todo. Esto es como una tela, no sé exactamente qué tela sea. Normal, digamos, hay uno que me gusta mucho, pero es muy caluroso, es de pelo de conejo, por ejemplo. Esos son más delicados, hay que cuidarlos más, no les puede caer mucho la lluvia, cosas así, pero este es de batalla, con este le puede caer la lluvia y todo y no pasa nada. Bueno, pues nuestro distinguido auditorio, nuestra audiencia ya sabe, asuntos de sombrerería, aquí con Salvador Frausto, modelos, colores, texturas, y el próximo viernes dijeron que se van a ver para arreglarse cromáticamente la barba, y el lunes tendremos aquí los colores de estas
barbas arregladas de Jorge y de Salvador. Exacto. Órale. Ya es Muy un bien. hecho. Órale. Vamos empezando. Jorge Meléndez, ¿cómo te afectó en tus acciones, en tus propiedades bursátiles, en todos tus negocios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan tranquilo aquí después de todo lo que pudiste haber Pues pasado? yo tranquilo porque tomé unos trafiles y perdí muchísimo en mis acciones, pero pues dije, ni hablar. Un maestro, y seguramente ustedes saben la frase, cuando a Estados Unidos le empieza a dar un poquito de tos, a nosotros nos llega el catarro. Y si le da gripe a Estados Unidos, a nosotros nos da pulmonía. Y creo que tenía razón mi maestro en esto. Ahora hay una situación difícil en Estados Unidos y hay una baja en la economía, pérdida de empleo. También en México hubo varios cientos de miles de empleos, como 118,000 empleos que se perdieron, según vi hoy las estadísticas, y hemos tenido problemas. El dólar ha subido, como vieron ustedes, bastante, a pesar de que algunos compañeros decían que pues no, que el dólar no iba a subir tanto, que no compraran dólares, que las cosas estaban muy bien. Pues no, nos afectó. Pero a mí lo que más me preocupa, ya en serio, es que esto no sea un impulso para Donald Trump y un ramalazo para Kamala Harris, porque oyendo a Jacaranda Correa, este individuo, Elon Musk, que es un bribón, como era su antecesor, hay que recordarlo, Rupert Murdoch, que también era sudafricano y que hacía un tabloide en Inglaterra verdaderamente tremendo y horrible, como el famoso diario La Prensa de hace muchos años, en donde crímenes y misoginia y desprecio a los nacionales y demás estaba ahí. Pues este tipo, ya vimos que primero es un farsante. Dijo que iba a poner una planta en Monterrey y después dijo que no. Es un individuo que anda apoyando las peores causas del mundo, pero lo que sí es grave es que Estados Unidos, que iba más o menos bien, y no lo digo yo, un compañero al que entrevistamos hace un mes y medio en Estados Unidos, que es defensor de los migrantes, Jorge Mújica, cuyo padre fue un gran economista, Emilio Mújica Montoya, nos decía que la economía con Biden había ido bien, que había subido el número de empleos, que había crecido el consumo y demás. Y ahora, pues con el propio Biden vemos que está cayendo esto. Y es preocupante para todos, para todos, para todos. ¿Cuáles son las razones, según algunos teóricos? Pues la incertidumbre en Venezuela, la guerra en Ucrania, que todavía sigue en pie y apoyándola, el asunto de Gaza, que no se resuelve, sino se complica cada vez más, y la caída de la economía de Estados Unidos y el crecimiento de la economía china, que Estados Unidos lo ve con pavor. Porque si nos damos cuenta, autos eléctricos en México ya hay por montones, y hay desde pequeñitos hasta grandes, a precios muy bajos, son autos chinos.
Por eso el señor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que va a continuar con Claudia Sheinbaum, con quien supimos, dice, pues no es posible que nosotros le compremos a China 110,000 millones de dólares y solamente le vendamos 1,500 millones de dólares. Hay que hablar con China y ver cómo las cosas. Es decir, la economía está jugando un papel importantísimo en estos momentos por una serie de factores económicos, políticos y sociales. Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Marta Olivia, ¿cómo vas viendo este lunes negro, el impacto en México? El presidente de la República dice que la economía mexicana está fuerte y que puede resistir aún un poco más, pero bueno, de que está movidito el asunto, está movido. ¿Cómo vas viendo las cosas, Marta Olivia? Sí, hoy precisamente a las 10 en este noticiero matutino, aquí mismo por el canal de Julio Astillero, escuchamos al presidente cuando dijo que nuestras finanzas están muy fuertes por dos motivos. Uno es que en todo, primero las reservas internacionales que tiene México, que ascienden a más de 21 mil millones de pesos, dijo. Esto es, en ese sentido, nuestras finanzas están sanas. Podemos, así utilizó la palabra, podemos resistir un poco más. Una son las reservas de las que dijo y la otra que el peso se ha apreciado y se ha fortalecido y que por primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa. De acuerdo a esto, también Mario Campa estuvo con nosotros ahí en una entrevista bien interesante donde él hace ciertas reflexiones en este sentido y dice por qué las bolsas mexicanas no ha caído como las asiáticas, reitera esta parte de las finanzas públicas, también habla de la alta recaudación que ha tenido México y este tipo y que hay en ese sentido un espacio fiscal y monetario más holgado en comparación con otros países y que eso fortalece en estos momentos, que es difícil hablar de cómo se va a dar esta situación, que puede ser que para el fin de semana, es decir, hay que esperar cómo se vayan dando las situaciones, que obviamente en el caso de Latinoamérica, pues los países más golpeados pueden ser los que tengan más problemas financieros, como son en este momento Argentina y Brasil. Así que por el momento me parece que la política económica monetaria de México, este hecho de estar inyectando, de tener un peso fuerte, aunque el presidente dijo que llegamos a 19.55 y todavía hay reservas para seguir apoyando, nos ha venido ayudando y creo que pues esperemos que siga así, esperemos que siga en este sentido para que todo esté en santa paz y que todos estos vaivenes y sobre todo estos momentos, estos movimientos económicos que tiene Asia, sobre todo Japón, y que impactan por la tasa de desempleo en Estados Unidos, pues no nos llegue a nosotros, Julio. Bien, pues estaremos viendo qué sigue en todo este tema. Salvador Frausto, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta turbulencia mundial y su impacto en México? Sí, bueno, pues hubo mucho nerviosismo, ya se calmaron un poco los mercados, según lo que han estado comentando los economistas a lo largo del día. Y lo primero que hay que observar es que es un momento que surge de factores externos, es decir, de la expectativa, había una expectativa de que en Estados Unidos se recortaran las tasas de interés y aparentemente esto se está prolongando. Eso generó cierto nerviosismo en los mercados, además del desplome de la bolsa de Japón y de ahí otras bolsas asiáticas. Y eso, ¿cómo lo recibimos acá en México? Bueno, pues como el presidente planteó, hay una consecuencia inmediata que es el peso se pone un poco más caro frente al dólar y la bolsa tiene ciertos niveles de pérdidas. Entonces, eso está ahí, pero hay que ubicarlo como un asunto que tiene mucho que ver con las elecciones en Estados Unidos, con la cautela que se están tomando
en el Banco Central de Estados Unidos frente a estos temas. Y pues ciertamente habría que preocuparnos por cómo lo reciban en Estados Unidos, cómo lo manejen los candidatos presidenciales, cómo maneje esta información hacia la campaña de Kamala Harris, hacia la campaña de Donald Trump, y pues estar atentos a esa circunstancia. En el caso de México, pues se sabe que hay reservas suficientes en el Banco de México para resistir estas turbulencias, y parece ser que además no fueron tan escandalosas como se pensó en un primer momento, según han estado diciendo a lo largo del día los expertos, los que realmente conocen de estos temas, Julio. Bien, pues la verdad es que sigue todo ello y esperemos que sea, como ya nos lo decía el propio Mario Campa en una entrevista anterior, pues que sea algo efímero y no tan impactante en lo general, pero la verdad es que son factores ajenos a lo que a lo que se está viviendo en México y con todo este contexto internacional del que hemos hablado con abundancia. Jorge Meléndez, dentro de lo que se está viviendo en México, y yo no sé si Jorge, Marta, Salvador consideran que México tiene, dentro de todas sus carencias, problemas, altibajos, claroscuros en su proceso político, electoral, económico, pues pareciera tener cierta continuidad estable que está siendo afectada por estos factores externos. En ese contexto pregunto, Jorge, si ¿qué pensar de la continuidad que propone la propia Claudia Sheinbaum, que dijo en este fin de semana en gira por Veracruz, dijo que su compromiso, reiteró, de no traicionar el legado obradorista y de no traicionar las políticas de la llamada Cuarta Transformación? ¿Estaremos estructuralmente con problemas económicos que puedan estallar más adelante, o por el contrario, esa continuidad de un proyecto político nos podrá dar cierta fortaleza, Jorge? Bueno, yo creo que la continuidad ella la ha mostrado en todos los terrenos, incluido los nombramientos más recientes, ¿no? Que son de personajes que estuvieron con el señor López Obrador, esta señora Leticia Ramírez, que estaba en la SEP, que creo que no hizo nada y ahora regresa al puesto anterior, etc. Y yo creo que sí se puede seguir con la continuidad, pero desgraciadamente yo insisto, a pesar de que todo el mundo diga, no, pues los de la Secretaría de Hacienda y los de aquí dicen que estamos bien, todo eso. No, si viene una sacudida mundial, pues vamos a sufrir, y yo creo que ahí quien tiene que ser más responsable son los grandes jugadores, ¿no? Brasil yo no creo, a pesar de que dice alguien que sufrirá mucho, no sufrirá tanto porque él está ligado a los BRICS. Los BRICS son Rusia, China, India, Sudáfrica y algunos más. Entonces, Argentina sí, porque Argentina está obviamente dependiendo de lo que haga Estados Unidos o deje de hacer y demás, pero yo creo que nosotros sí tenemos que hacer algunas jugadas que han dicho economistas diversos desde hace tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos solamente el 13% de apoyo a la agricultura, ganadería, la riqueza forestal, etcétera. Siendo que en otros países hay una mayor inversión ahí. Yo espero que este señor Verdeguer, que tiene muchas buenas referencias y que ha dicho que ahora no vamos a importar maíz, que vamos a invertir mucho en maíz y en otros terrenos, lo pueda hacer. Y tenemos que invertir en otras tantas cuestiones. La inflación mexicana, sabemos, se da por los factores alimenticios. Nosotros importamos mucho maíz de Estados Unidos y demás, es decir,
Yo creo que ahí tendrá que venir un cambio. No porque yo esté diciendo que López Obrador lo hizo muy mal, ni mucho menos, para que después los señores que nos escuchan no empiecen a lanzarnos 20,000 mensajes. No, yo creo que sí debe existir la continuidad en muchas cuestiones, pero también debe de haber cambios en muchas otras, en el sistema alimentario, en el sistema de salud. Bueno, ya vimos el caso de Segalmex, ¿no? Que dijo el propio López Obrador que, bueno, hubo problemas ahí, dificultades y demás. Entonces tendrán que venir cambios necesarios en nuestro país para tratar de ser autosuficientes en lo que consumimos, en lo que producimos, en lo que alimentamos a las diferentes comunidades, sin que haya cambios en otros aspectos, que yo creo que Claudia Sheinbaum lo está diciendo ahí, en los programas sociales, en el apoyo al salario mínimo, bla, bla, bla. Pero sí necesitamos hacer cambios alimentarios, en salud, ¿no? Y en otros terrenos donde, si bien no afecte lo fundamental la obra de López Obrador, tenemos que ser muy cautelosos en estos rubros en donde estamos invirtiendo poco. Y creo que se debe de invertir mucho más. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, continuidad con cambio. La propia doctora Sheinbaum señala que no traicionará las políticas de la 4T. ¿Cómo ves ese compromiso de la virtual presidenta electa de continuar el proceso de transformación iniciado por el presidente López Obrador? Sí, me parece importante recordar dos momentos tanto de la virtual presidenta electa como del presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema de la continuidad con cambio. Primero, en el documento 100 Pasos para la Transformación, Sheinbaum refiere que se dará continuidad a la austeridad republicana. También que la disciplina financiera y fiscal se fortalecerán y se consolidarán para dar continuidad a una administración que ha llamado honesta, eficaz y eficiente, que ponga en el centro el actuar a las personas que menos tienen y garantizando sus derechos, el presupuesto para la inversión pública, programas sociales y fomento a la economía social. De eso va la continuidad con cambio en general, me parece, a la que se refiere la próxima presidenta de México. Y en el caso de López Obrador, recordemos aquel discurso, y yo creo que hay que tenerlo bien presente, en Quintana Roo el año pasado, a finales de año, donde él dijo que deseaba con toda su alma que hubiera continuidad con cambio y, cito textualmente, dijo: no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar a ser jefes máximos, caudillos, a ser hombres fuertes o caciques. Así que bajo estas premisas, queda claro que cuando Sheinbaum habla de consolidar la transformación y de la continuidad con cambio, se refiere a mantener los programas sociales y económicos que permitieron que los sectores más vulnerables del país tuvieran un apoyo concreto del gobierno. Y una de las preguntas más importantes que responderá el gobierno de la primera mujer presidenta de México, creo que no será tanto si se consolidará la transformación que comenzó con el gobierno de López Obrador, sino más bien si los aliados políticos y morales de la Cuarta T harán su parte para que esto se concrete. Las dudosas alianzas con perfiles de la vieja forma de hacer política y que Morena ha defendido como alianzas estratégicas para impulsar las reformas legislativas que se necesitan en los próximos meses, me parece que van a empezar a cobrar factura al gobierno de Sheinbaum, aunque todavía no sabemos hasta en qué medida o si estas serán suficientes como para que generen un descontento y un desencanto generalizado entre los mexicanos. A mí me parece en ese sentido. Bien, gracias Marta Olivia. Salvador Frausto, yo me pregunto y he preguntado incluso en la columna astillero que puede leerse en este día acerca de, ayer en una videocharla dominical preguntaba hasta dónde podrán sostener sus mutuos compromisos tanto el presidente López Obrador, ya instalado en su finca chiapaneca de retumbante nombre, y por otra parte
la propia Claudia Sheinbaum, ya en el ejercicio del poder, que pues la verdad es que ya cuando se empieza con esa corriente dura del ejercicio pragmático del poder, a veces se topan con cosas que no necesariamente corresponden con los compromisos del pasado. ¿Qué tanto crees que se pueda mantener ese compromiso político de continuidad con el cambio, Salvador? Sí, yo creo que podemos ver en las giras que están haciendo juntos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ciertos signos y síntomas de por dónde va a navegar esa cercanía y qué tanto habrá distancia entre una posición y la otra. Yo creo que está dándose un baño de amlismo, Claudia, todos los fines de semana muy fuerte. Es decir, las imágenes que se presentan en estas giras y lo que he podido conversar con cronistas, con reporteros que han acudido, que están siguiendo las actividades de los fines de semana, es muy impresionante. La popularidad del presidente sigue siendo un arrastre tremendo. No solo las encuestas lo dicen, sino en estos eventos van los dos, el presidente saliente y la presidenta futura, la futura presidenta. Hay todavía un arrastre mucho mayor por parte del presidente López Obrador. Hay una incluso especie de devoción por este presidente, por este fenómeno del obradorismo, en el cual el presidente está heredándole su poder político. Este fin de semana fue muy enfático en esa parte, en decir que sería Claudia la mejor presidenta del mundo, que Claudia incluso cambió el verso de es un honor estar con López Obrador por una cosa similar, es un honor estar con Claudia hoy, dijo. Es decir, se le ve a él mismo empujando, tratando de heredar el poder que tiene él con las masas, con el pueblo, y ese tema coloca a Claudia en una posición muy complicada, porque en la medida en la que se separe del estilo amlista, puede perder puntos de popularidad, puede perder apoyos de la gente, del pueblo, de la ciudadanía. Es decir, ahí está un problema para Claudia. A mí me parece que por eso insiste la oposición en que ella debe marcar un sello propio, un estilo propio, es decir, ponerle la tentación de que debe moverse mucho más claramente lejos de las posiciones del presidente López Obrador. A mí me parece que por lo menos en el primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum no se va a mover mucho del obradorismo, que va a poner mucho acento en una agenda que ya está trazada, es decir, la reforma judicial como un asunto central, no solamente para renovar a través del voto popular a un porcentaje de los ministros, magistrados y jueces, que será seguramente terminará en eso, no todos, sino una cúpula, una élite de estos protagonistas del Poder Judicial, pero también los ahorros, la austeridad, el mandato de austeridad que pueda hacerse dentro del Poder Judicial va a ser muy importante. Es un poder que gasta mucho dinero, que tienen camionetas cada uno de los ministros de más de 3 millones de pesos, que tienen otros vehículos a su servicio, un montón de asesores, un montón de prestaciones. Todo eso, al reducir fideicomisos, al tener otra actitud frente al uso del dinero, va a generar una serie de ahorros que además, como plantea hoy Óscar Cedillo en su columna de Milenio, tiene el objetivo de continuar a ir a recuperar el dinero de los grandes deudores del fisco, que es algo que ha estado atorando la nomenclatura de los ministros conservadores que hay ahorita, que defienden a los empresarios que deben muchos miles de millones de pesos, y con ese dinero que se recaude se puede inyectar más dinero a programas sociales, la ruta de más programas sociales, de continuar
con los aumentos graduales al salario mínimo y el proyecto de salud, ahí debe haber algunas transformaciones, ya se dibujan algunas, por ejemplo, en el IMSS, todo el tema del IMSS Bienestar, de fortalecerlo, de tener un gran organismo para atender a todas esas personas que no están registradas en el IMSS, es decir, quienes no tienen un registro puedan llegar a las clínicas del IMSS Bienestar y ser atendidas bajo los modelos o los estándares del propio IMSS, según lo que el propio Zoe Robledo ha estado anunciando, nos lo comentó en Café Milenio apenas hace unos días, y por ahí va a seguir. Yo veo mucho más fuerte el tema de la continuidad que el del cambio, y muy peligrosa la ruta de tratar de salirse mucho del guión del obradorismo, y porque perdería fuerza y apoyos, Julio. Bien, Salvador, gracias. Ahora, Jorge Meléndez, de pronto la discusión se va por varios lados. Está el tema de Venezuela, hoy el tema económico, y sigue ahí caminando el otro tema en términos procesales, procedimiento legislativo y procedimiento político de oposición y de hegemonía morenista, el tema de la reforma judicial. ¿Cómo la vas viendo, Jorge Meléndez? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo van las cosas en ese terreno? Un poco lo apuntó Salvador Frausto. Yo creo que esa reforma tiene que ir ya. Ni siquiera los que se oponían frontalmente al asunto dicen que se deben de quedar las cosas como están. Los propios ministros de la Suprema Corte han dicho, no, pues hay que hacer cambios, a ver cómo nos vamos a hacer estos. Y yo creo que va a venir un cambio ahí. Sigue siendo aquello, acabo de ir la semana pasada a un juzgado, y no, hombre, es impresionante la cantidad de documentos que hay, y de los rezagados, muchísimos. Es decir, tenemos un sistema de justicia malo, ineficaz y demás. Recordemos que incluso se trató de hacer, después de aquel documental, El Túnel, donde se veían infinidad de archivos, y vamos a hacer ahora los juicios orales, un fracaso, y seguimos ahí empantanados en ese asunto. Ahora bien, los propios, creo yo, las propias voces que decían vamos a cambiar todo rápida y eficazmente, ya se dieron cuenta que no es posible, que hay que tomarse su tiempo, y que esta reforma judicial que va a venir no va a salir, creo yo, antes de que tome posición la señora Claudia Sheinbaum. Yo creo que va a tomar su tiempo, porque hay que hacerla con cierta calma, ¿no? Y hay un hervidero también entre los propios trabajadores del Poder Judicial, a los cuales seguramente jueces y directivos les han dicho, vas a perder tu trabajo y demás, porque en una conferencia de Lenia Batres, pues se le fueron encima una bola de trabajadores que estaban ahí, por eso, porque tienen la inquietud de que van a ser barridos de ahí, lo cual es totalmente falso. Por lo tanto, yo creo que esto va, a pesar de todo, pero va a ir con más calma, con más tiento, haciendo cambios en algunos lugares y dejando otros para más adelante. Y yo creo que es correcto, porque yo decía desde que planteamos este asunto, mi querido Julio, que yo no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, de que un muchacho que sale de la universidad puede ser un juez en tal o cual cosa porque no está maleado. No, si sales de la universidad tampoco tienes experiencia, y se necesita la experiencia. Por eso, por ejemplo, en la escuela de medicina, cuando tú entras,
al segundo año, pues ya te llevan a los hospitales para que adquieras experiencia práctica, ¿no? No es como en muchas escuelas de derecho y varias de ellas, porque hay una cantidad de escuelas de derecho privadas que los muchachos salen y no han estado en un juzgado ni no han visto cómo se hacen las cosas. Y en los propios juzgados hay una corrupción tremenda. Por lo tanto, yo creo que esto va, pero va con más calma. Muy bien, gracias Jorge. Marta Olivia, déjame nada más comentar acerca de este pronunciamiento que da Edmundo González Urrutia, quien se firma como el presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado, que firma como líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. En esencia plantea el hecho de que se asume como el presidente electo, que las elecciones fueron absolutamente tramposas por parte del gobierno actual. Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero, pero mira esta parte en la cual dice... hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Y en otra parte dice, estamos conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos. Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado. Luego señala, por favor subimos ahí, Sebastián, más adelante dice, miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo. Y dice, les pedimos a todos los venezolanos que tienen madres, padres, hijos, hermanos, parejas, que son miembros de la Fuerza Armada Nacional o funcionarios policiales, que les exijan no reprimir, que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular. Pues un llamado a que ya haya un desconocimiento de órdenes en el ejército, las Fuerzas Armadas y el ámbito policíaco de Venezuela. Firman Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado. Marta Olivia, pues bueno, he leído esto porque está caminando este planteamiento. Marta Olivia, si quieres comentar algo sobre esto, adelante, pero también el tema relacionado con la reforma judicial en México, Marta Olivia. Sí, me gustaría acotar así que también en esta carta ya le ofrece este señor que ya se autoproclama como presidente, ya le ofrece garantías a quienes le hagan caso, dice, a quienes cumplan con su deber constitucional, ¿no? Pues, ¿qué tal? A mí me gustaría hablar de este tema, Julio, porque hoy lo abordamos también a las 10 y ahí hizo un análisis muy interesante la doctora Concepción Delgado Parra. Decía ella que en el caso de Venezuela es importante contextualizar y recordar que no se está frente a una confrontación entre democracia o dictadura en el país sudamericano, sino al final están ante una disputa entre los BRICS y el G7. Esta lucha de poderes entre el foro político económico de países emergentes que incluyen a Rusia, China, India, Brasil y el grupo de los 7, el foro político y económico intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón. Por ahí me faltó uno. Y por cierto, la Unión Europea es miembro de facto del G7 al tener representación política permanente. Es así que se vuelve una pelea entre los países que representan al poder hegemónico desde por lo menos el fin de la Segunda Guerra Mundial y las naciones que buscan un proyecto alternativo económico y político. De ese tamaño es el interés que se tiene por parte de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela. Y me parece, como lo dijo Delgado, que es el eje central de la confrontación entre el chavismo representado por Nicolás Maduro y la oposición venezolana que busca derrocar el proyecto de gobierno bolivariano o el chavismo que comenzó en febrero del 99. Y de repaso en el tema de lo que tiene que ver con lo legislativo,
pues hay que recordar que la semana pasada, pues la oposición ya se aprobaron los primeros 4 dictámenes, 4 de las 18 iniciativas de reformas y que fueron por unanimidad. Hay también 2 cambios a leyes secundarias y me parece que en este momento, no sé si me sorprendió o no, creo que sí, pero es importante que también es un mensaje, creo, de la oposición como a no, en lo que empiezan a pensar en cómo se van a reunificar, me parece que están evaluando en estos momentos, no pueden lanzarse en contra porque parte de las reformas que se están aprobando, pues es precisamente a favor de los que votaron mayoritariamente en las pasadas elecciones del 2 de junio. Así que me parece que también incluso López Obrador felicitó a los partidos porque pues salieron en automático las cuatro primeras reformas. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues están esos 2 temas, el de la reforma judicial y está específicamente el de la situación en Venezuela, con la disposición de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor como ganador, algunos otros países que expresan su preocupación, particularmente la Unión Europea. ¿Cómo ves estos temas, Salvador? Sí, bueno, solo en el caso de Venezuela, solo subrayar que efectivamente, como debemos, coincido con Marta Olivia, en el tema de que como se debe enfocar este conflicto es entre el BRICS, estos países ligados también a Brasil, a Rusia, China, otros, y el G7, donde están los intereses de Estados Unidos, y el tema central es el petróleo, quien tiene mayor posibilidad de tener beneficios del petróleo venezolano, y en esa medida pues vemos esta gran disputa. Ahora bien, Maduro no se ayuda, es decir, vimos la manifestación del fin de semana, una manifestación muy amplia de personas rechazando las elecciones, exigiendo transparencia, y de ahí me parece que la posición de México, Brasil y Colombia ha sido muy interesante, que es exigir, pedir transparencia en las elecciones, que se muestren las actas para que se pueda tener certeza y legitimidad sobre una elección que terminó con una distancia, según los números oficiales, de 9 puntos entre Nicolás Maduro y el candidato de la derecha venezolana. Entonces, me parece que Maduro no se ayuda para transparentar esto. Los datos que podemos tener disponibles sobre la elección venezolana pues son muy pocos realmente confiables. Ya no dejan entrar a periodistas prácticamente a Venezuela. Los que estaban ahí tienen un margen de acción limitado para poder reportar lo que está pasando. Entonces, ese tipo de asuntos enrarecen la situación. Y por otra parte, en cuanto a la reforma judicial, pues lo que me parece que está pasando es que el mandato del voto popular en las elecciones del 2 de junio es que haya reforma judicial, es que se tienen las facultades y los poderes y el apoyo suficiente, Claudia Sheinbaum, para empujar esta reforma, si es que no saliera en el mes de septiembre, que es como parece que está acordado que va a ocurrir, es decir, hay el obradorismo, todavía con López Obrador a la cabeza, va a empujar que salga una reforma judicial pues muy parecida a los términos en los que se ha planteado, con algunas modificaciones, ya se ven esas, que sea la cúpula la que se renueve en una primera instancia, que haya una fuerte dosis de austeridad en el Poder Judicial, y no parece haber reversa para eso. Tiene muchas posibilidades el obradorismo de generar mayorías en ambas cámaras, como para poder sacar la reforma judicial con alguna negociación, digamos, extra en el Senado para poder sacarla adelante con disidentes de la oposición o con algún partido político de oposición en especial, es decir, hacer alguna gran concesión por ahí. Es decir, me parece que la reforma judicial ya hay discusiones
en las que está anclada la oposición, que me parece que ya son batallas perdidas a estas alturas. Una es esta, la de seguir discutiendo el tema del voto popular a los jueces. Eso me parece que es una discusión perdida, como una falsa discusión que tiene que ver con la sobrerepresentación. La Constitución es muy clara, hay unos lineamientos en el que no puede haber una sobrerepresentación por cada partido político, no se pueden inventar de la noche a la mañana, que sea aplicada de otra manera, con otros criterios, como quiere y le conviene a la oposición, que es esa sobrerepresentación que tenga un tope para las coaliciones. Entonces, hay discusiones en las que seguimos viendo perdida a la oposición en vez de entrarle a las discusiones y a las negociaciones reales para poder sacar o modificar un poco las reformas y las disposiciones políticas que ya están en marcha. Entonces, me parece que esta reforma judicial es un arroz cocido, y que los detalles estarán en quienes tengan posibilidades de influir para ciertos detalles de la redacción final de esa reforma, y la oposición pues está automarginando para votarla en contra y volver a quedar digamos en una posición contraria a la de la mayoría de los mexicanos. Las mediciones que hay en encuestas, en redes sociales, hacen ver que tiene todo el apoyo del obradorismo para llevar al Poder Judicial a una mayor austeridad y una mayor cercanía con el pueblo, a un voto popular. Bien, Salvador, gracias. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 47 minutos, de tal manera que tenemos espacio para unos 3 minutitos de un tema final que deseen abordar. Jorge Meléndez, el tema que desees abordar, unos 3 minutitos para ir cerrando el programa. Jorge, por favor. Bueno, sobre Venezuela, este comunicado que pusiste, yo lo veía lógico, porque ya Estados Unidos dijo que el que ganó fue Edmundo González. Luego, segundo lugar, sacaron, por cierto, los de la Ola Rosa, más algunos adherentes impresentables como Ramón Sosamontes Herrera, que está vinculado a la estafa maestra, un comunicado diciendo que Maduro madurara y que ya le diera el triunfo a Edmundo González. O sea, hay una cantidad de apoyos a este señor que, como tú decías o alguien decía por aquí, es un señor que ni abre la boca. Realmente la que está empujando todo es esta señora María Corina, que de repente se sale del asunto y vuelve a ir adelante. Yo creo que van a venir tiempos muy difíciles, pero tiene razón Salvador, de repente este señor Maduro no se ayuda, no solamente por lo que dice Salvador, sino lanza un discurso: voy a hacer 2 cárceles de alta seguridad para meter a los que están en contra. Y entonces dice uno, bueno, este señor sigue los lineamientos de Hugo Chávez, que hay que recordar que Hugo Chávez participó en varias elecciones y perdió algunas y aceptó el resultado de las urnas y volvió y regresó con más fuerza y demás. Bueno, Maduro parece que es el Bukele emboscado de cierta izquierda. Y yo creo que lo que tienen que hacer, a pesar de que hubo una reunión y fueron los 9 partidos al Tribunal Electoral venezolano y Edmundo González no llegó, lo que se debe hacer es realmente sacar adelante eso. Hay personajes como Juan Carlos Monedero, y otros que dicen que es imposible que haya habido fraude por toda la serie de cuestiones que hay en la votación venezolana.
bueno, pues que se abran las urnas o los resultados y que veamos quién ganó. Yo creo que este momento también es muy difícil y no dudemos que también esto influya en las cosas económicas, Julio, porque ante esa incertidumbre en un país donde es la gran potencia petrolera mundial, pues también hay juegos terribles. Y este señor Elon Musk, pues quiere apropiarse del petróleo y del litio y de todas las cosas que hay por ahí. Y vemos que los señores que tienen en sus manos las redes sociales, tenemos que hacer algún esfuerzo junto con la ONU desde el informe McBride que hizo hace muchos años, de poner en orden a estos señores que dirigen los medios informativos, porque hacen de ellos los que les da la gana. Claro. Y no puede ser eso en el mundo. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Marta Olivia López, por favor, el tema que desees abordar, unos 3 minutitos, por favor. Sí, primero decirles que, bueno, ya Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, confirmó que recibirá su constancia de mayoría como presidenta electa de México el próximo 14 de agosto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Parece que ya ella dijo hace un rato en la conferencia de prensa esta semanal que se está haciendo ya, diaria que se está haciendo, al menos de lunes a viernes, ya le plantearon desde el tribunal que el 14 de agosto será el día en que se esté recibiendo la resolución de esta situación. Y bueno, la otra, pues yo quería pues un poco utilizar mis minutos para ver qué pie de foto le pondríamos a esa foto de la señora Cuevas con sus nuevos mentores. Ahí está Sandra Cuevas, dice que está reorganizándose ¿para qué? ¿Para qué? Ahora sí que yo dejo mis minutitos para que ustedes opinen en qué. Primero, ¿cuál sería el pie de foto? Dice, con ánimo renovado, poco a poco construyendo una auténtica opción política, me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias. Así que le agradece a Margarita Zavala y a Felipe Calderón su tiempo e instrucción, es decir, su tutoría. Yo no sé, ¿qué pie le pondría a Salvador? Felices los cuatro, nada más les falta Fox ahí, ¿no? Y así han de andar desesperados. Pues yo le pondría Felipe y Margarita. salud. Salud. Que esto que el otro, salud. Salud, como decía el señor Calderón. Sí. Oye, Marta Olivia, pero pues la verdad, sí hay una disparidad entre Margarita y Felipe con todas las críticas negativas que podamos hacer, pero sí hay una asimetría respecto a Sandra Cuevas, que Sandra Cuevas pues anda francamente en la pepena y en la desesperación políticas, me parece, Marta Olivia. Sí, totalmente. O sea, ya para que Sandra Cuevas vaya a España a verlos, a reunirse, a tomarse la foto así como en plan turista con ellos, es el grado de la desesperación. Recordemos que había amenazado con publicar un libro y hablar acerca de todo lo que tuvo que ver o no que ver con el queberiento que dicen los chavos de ahora de Ricardo Monreal, y de pronto como que se desapareció. Ya no se supo por dónde anda, pero híjole, esa foto yo diría, no me ayudes, comadre, ¿no? Porque a ese nivel están. Y bueno, recordar de paso que en España pues es el paraíso de los expresidentes, que ahí está Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Qué reuniones tan dicharacheras se han de echar por allá? Yo creo. Sí. Muy bien, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor, tu comentario final de esta mesa, por favor. Sí, sobre el exilio, ¿no? España se ha convertido en el exilio de los opositores venidos a menos, porque o que buscan discreción, no estar tan cerca de las cuestiones políticas, por lo menos en el caso del el presidente Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari así es, no así Felipe Calderón, que sí
desactivo en sus redes sociales, en sus pronunciamientos, y pues Sandra Cuevas pues ha perdido mucho terreno, tanto que tiene que tomarse la foto con un personaje tan desacreditado que no tendría posibilidad de, no se le ve posibilidades de volver a tener fuerza en la vida política del país. No pudieron hacer avanzar la candidatura de Margarita Zavala hace en las elecciones del 2018, no pudieron crear un partido político, es decir, no hay fuerza en esta oposición que seguimos viendo muy extraviada, que seguimos viendo con unos resortes para generar impulsos muy torpes. En el caso del PAN, pues parece ser que hay una especie de acuerdo, de pacto para que se mantenga una continuidad con la dirigencia actual, con Marco Cortés, pero a través de Jorge Romero. El personaje que podría generar cierto cambio es Damián Cepeda, y no cuenta con el apoyo de varios liderazgos de la cúpula importantes que lo impulsen, aunque algunas encuestas le dan buenos números y buenas simpatías internas. El PRI, pues de plano, con un Alito Moreno que les ha hecho perder 11 gubernaturas y siguen teniéndolo a la cabeza de la manera más impresionante que puede ocurrir. Va siguiendo los pasos el PRI del PRD hacia la desaparición. Entonces, me parece que estos partidos políticos opositores no logran dar pie con bola, no logran tener alguna decisión importante que los meta en la simpatía de la gente. Si las cosas continúan así, me parece que incluso el PAN perdería la segunda fuerza política hacia las elecciones intermedias del 2027, porque no se ve por dónde puedan levantarse, donde puedan obtener mayores apoyos, y el PRI pues prácticamente está en un tobogán yéndose hacia la salida del concierto de los partidos con registro. Bueno, pues les agradezco a los tres, Jorge, Marta, Salvador, esta oportunidad de platicar en este lunes 5 de agosto. Así es que nos vemos próximamente. Gracias a los tres. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Pero, Hasta el próximo lunes. gracias.